Bueno, muy buenos días. Gracias por la invitación. Gracias por... y es un privilegio estar aquí en este día con ustedes. A todos muchas gracias. Bendiciones. Bendiciones, mis amados. Bueno, hoy es un día muy especial. Hoy es el Día de las Madres. Y pues, como vamos a celebrar este día, y me gustaría orar por las mamás y por las mujeres que hay aquí, si me permiten. Levantémonos, pongámonos de pie. Digámosle: Señor, si tiene a su mamá al lado, abrácela y bendígala. Señor, a ti te honramos, te alabamos y te bendecimos. Te damos la gloria, la honra y la alabanza. Grande eres y poderoso eres, Señor. A ti te honramos en esta mañana y te damos la gloria y la honra. Gracias, Señor, por la madre que, Señor, nos permitió, Señor, que tú nos permitiste tener, Señor. Aquella que nos dio, por medio de ella tuvimos la vida, Señor, bendito Dios. Que muchas veces, Señor, hizo sacrificios personales para darme lo que yo necesitaba, Señor. Cuántas noches de desvelo, cuántas preocupaciones tuvo por mi causa. Señor, yo te pido que la bendigas, te pido que en esta mañana, Señor, hoy celebramos el Día de las Madres. Te pido que todo el amor que tú pusiste para ella en mi vida y para darme a mí, Señor, yo también ponla en mí para darle a ella, para darle honra, Señor, para poder estar delante de ti y poder, Señor, bendito Dios, servirle con amor y con bendición. Hoy, en el Día de la Madre, Señor, celebro, Señor, bendito Dios, a la madre que me has dado, Señor. Tal vez muchas personas de ustedes hoy no la tienen porque han partido a la presencia de Dios. Entonces también, en una oración, dígale: Señor, gracias por la madre que me has dado. Gracias, Señor, porque tuve el privilegio, Señor, de ser amado por una mujer, porque me dio la vida. Gracias, Señor. Te alabo, te bendigo y te exalto, te doy la gloria y la honra, y permite, Señor, honrar hoy, en este día, a mi mamá. En el nombre de Jesús, te alabamos y te bendecimos. Amén y amén, Señor. Amén. Bueno, mis amados, muchas gracias. Y quiero hablarles de algo muy especial. Hay una mujer en la palabra de Dios que se ha hablado mucho de ella, y siempre que se refiere a este pasaje se habla de la oración, de la adoración, se habla de la oración, se habla de Jesús, y claro, Jesús es el centro. Pero hoy quiero hablarles de esta mujer. En San Juan capítulo 4 se nos habla de la mujer del pozo, o la mujer samaritana, y esto es bien especial porque hay muchas cosas que acontecen en esta historia, pero permítame, primero se las leo. Y dice San Juan capítulo 4 versículo 1 en adelante: cuando el Señor supo que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque en realidad Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Así que fue a una ciudad llamada Sicar, la cual está junto a la heredad de Jacob. Allí está el pozo de Jacob, y como Jesús estaba cansado del camino, se sentó junto al pozo. Eran casi las 12 del día. Una mujer de Samaria vino a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Y es que sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La samaritana le dijo: ¿y cómo es que tú, que eres judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Y es que los judíos y los samaritanos no se trataban entre sí. Jesús le respondió: si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Y la mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacar el agua y el pozo es hondo, así que ¿de dónde tienes agua viva? ¿Acaso eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Y Jesús le respondió: todo aquel que beba esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Más bien, el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que fluya para la vida eterna. Y la mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que yo no tenga sed y ni venga aquí a sacarla. Y Jesús le dijo: ve a llamar a tu marido y luego ven acá. La mujer le dijo: no tengo marido. Y Jesús le dijo: haces bien en decir que no tienes marido, porque ya has tenido 5 maridos y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho en verdad.
La mujer le dijo: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que el lugar donde se va a adorar es Jerusalén. Jesús le dijo: créeme, mujer, que viene la hora cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero viene la hora, y ya llegó, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca que le adoren tales adoradores. Dios es espíritu, y es necesario que los que le adoren en espíritu y en verdad. Y le dijo a la mujer: yo sé que el Mesías, llamado el Cristo, ha de venir, y que cuando venga nos explicará todas las cosas. Y Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto vinieron los discípulos y se asombraron de que él hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno le dijo: ¿qué pretendes o qué hablas con ella? La mujer entonces dejó su cántaro y fue a la ciudad y le dijo a los hombres: vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces ellos salieron de la ciudad y fueron donde estaba Jesús. Y mientras tanto, con ruego, los discípulos le decían: Rabí, come. Pero él dijo: para comer yo tengo una comida que ustedes no conocen. Los discípulos le decían unos a otros: ¿alguien le habrá traído para comer? Jesús les dijo: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. ¿Acaso no dicen ustedes: aún falta 4 meses para el tiempo de la siega? Pues yo les digo: alcen sus ojos y miren los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe su salario y recoge fruto para la vida eterna, para que se alegren por igual el que siembra y el que siega. Pero en este caso es verdad que se ha dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo los he enviado a segar lo que ustedes no cultivaron. Otros cultivaron y ustedes se han beneficiado de sus trabajos. Muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que en su testimonio decía: él me dijo todo lo que he hecho. Entonces los samaritanos fueron a donde él estaba y rogaron que se quedara con ellos, y él se quedó allí 2 días. Y muchos más creyeron por la palabra de él y decían a la mujer: ya no creemos solamente por lo que nos has dicho, sino pues nosotros mismos hemos oído y sabemos que este es verdaderamente el Salvador del mundo. Amén. Amén. Permítame hacer una oración. Señor, a ti te honramos y te alabamos y te bendecimos. Te damos la gloria y la honra. Te pido que las palabras, Señor, que salgan hoy de mi boca sean para agradarte, para bendecirte. Bendigo, Dios, santo eres y poderoso eres, Señor. Y hoy nos declaramos tierra fértil, buena y abonada para escuchar tu palabra, para entender, Señor, lo que tú tienes para nosotros en ella, Señor, y para ponerla por práctica y obra. Esto te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús y te damos gracias. Amén y amén. Bueno, mis amados, estamos hablando de un texto que conocemos mucho, el texto de la mujer samaritana. Y esta mujer, pues, tuvo varias connotaciones y varias cosas muy especiales, porque vemos en el texto que hubo un encuentro. Y a mí me encanta cómo aparece esto y cómo empieza, y quiero llamar su atención en el primer versículo. El primer versículo dice: cuando el Señor, o sea, cuando Jesús supo que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más que Juan. Y, a ver, el Señor estaba empezando su ministerio y ya se estaba dando una ola de conversaciones y de cosas de las que hacía el Señor. Ya aquí había hablado con algunas personas, ya había hecho algunos milagros, pero vemos cómo esa fama del Señor se extendía por todas partes. Y entonces dice que él bautizaba y hacía más discípulos que Juan. Y entre comillas dice en el versículo 2, aunque en realidad Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Y estamos en los primeros días o los primeros tiempos de el Evangelio, de cómo nace todo lo que Jesús instauró en la tierra. Pero vemos cómo Jesús delegó de una vez el bautismo a sus discípulos. Esto es un principio muy especial, el principio de la delegación. Y aquí a los que son líderes, a los pastores, a los líderes, los invito a que deleguemos.
Los invito a que podamos pasar la posta y delegar a los demás en autoridad y en amor para que ellos vayan y hagan. Mira que aquí los que bautizaban eran los discípulos. Y aún todavía Pedro no había eso cambiado. Recuerden que al final Pedro saca una espada y le tumba la oreja a Malco. ¿Ustedes se imaginan? Pedro, no lo hundas tanto. No lo hagas con piedra, no lo hagas, hazlo con amor. Yo imagino que él lo cogía aparte y le decía, pero ¿cómo seguía Pedro bautizando? Metiendo a alguien en el agua y volviéndolo a sacar. O Juan y Santiago, los hijos del trueno. O se bautiza o manda un trueno para que le caiga del cielo. Yo creo que él trataba con todo esto, con todas las cosas que ellos tenían, con todas las situaciones difíciles que estos discípulos tenían, pero aquí ya estaban bautizando, ya habían sido legados por Dios. Y yo los invito a que deleguemos. Sé que se van a equivocar, sí, pero ahí tenemos que estar el Señor y nosotros para poder levantar a nuestros discípulos. Bueno, y entonces me es necesario, dice el Señor, que salió para Judea, de Judea a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Hay una connotación muy especial el hecho de pasar por Samaria, porque no solamente los samaritanos y los judíos no se querían, sino que esta zona en ese tiempo era muy peligrosa. Era una zona donde cualquiera que pasaba por ahí lo asaltaban, y inclusive los podían matar. Y entonces él era necesario pasar por Samaria. Yo creo que los discípulos dijeron, venga, demos la vuelta, nosotros no vamos nunca por ese camino, nadie va por ahí porque es peligroso. Y él dijo, no, es necesario ir por aquí. Él tenía una cita divina y lo sabía en su corazón, por medio del Espíritu Santo. Esto es muy importante, y aquí quiero llamar a que cada uno de nosotros seamos guiados, podamos estar en sintonía con el Espíritu para poder empezar a ver todo lo que Dios tiene para nuestra vida y cómo debemos movernos, hacia dónde debemos ir. Esto es bien importante. Pero entonces también dice que fue a una ciudad llamada Sicar, y esta ciudad es bien especial, porque ¿a qué les parece Sicar? O sea, hay palabras que derivan de la palabra Sicar. Sí, sicario, sí, muy bien, sicario. La palabra Sicar, a ver, en la historia hay una daga. Actualmente no tengo el video ahí para mostrarles que es una daga del tamaño de un codo que se llamaba la Sicar. Los judíos mataban romanos en la plaza pública con esas armas, y ellos las escondían, eran para esconderlas fácilmente, y eran tan largas y filosas que podían traspasar todo el pecho. Entonces ellos apuñalaban a un romano y se guardaban la daga y se volaban, y el romano se desangraba y moría ahí inmediatamente. Era bien complejo. De allí viene la palabra sicario. Es real. Esto que les estamos hablando, ustedes lo pueden comprobar en internet. O sea, ya todo esto lo pueden ver en internet. Y entonces Sicar era una ciudad muy compleja, era una ciudad difícil. A ver, quiero ponerles el contexto histórico un poco para que entendamos esto mejor. En Levítico se habla de 6 ciudades de rescate que iban a ser gobernadas por levitas. Esas ciudades de rescate eran para poder no cumplir la ley del talión. ¿Cómo así? Recuerden que la ley del talión era ojo por ojo y diente por diente. O sea, que si yo mataba a alguien, la familia de él podía venir y matarme a mí. Y eso se volvía un círculo vicioso, porque otro con ganas de venganza iba y mataba al otro, y bueno. Pero entonces Dios, para evitar esto, estableció: aquel que mate a alguien sin culpa, que cometa homicidio sin culpa, sin razón, muy sencillo, yo le presto mi mula, y la mula se desboca, y la persona se mataba en mi mula, entonces yo era responsable porque la mula era mía, y podían venir a matarme a mí. Pero entonces yo ¿qué hacía? No, es que sí, la mula era mía, pero el que la utilizó fue él, yo puedo tener un juicio. Entonces yo iba y me refugiaba en una ciudad de rescate,
una ciudad gobernada por un levita. Y en esa ciudad yo tenía que vivir y allá era sometido a juicio. Si me hallaban inocente, yo podía quedarme en la ciudad, dentro de la ciudad. No podía salir. Estaba dentro de la ciudad. Cuando el levita moría, yo ya podía salir de esa ciudad y quedaba exonerado de toda culpa y nadie podía hacerme nada. Quedaba libre. O sea, que nadie podía tomar represalia o venganza sobre mi vida. Entonces, ¿qué pasa con las ciudades de rescate? Y esto es bien importante, porque vamos a estudiar un poco de historia. Recuerden que Nabucodonosor invade a Judea, a Samaria, en esa época, y se lleva unas personas que van a ser los gobernadores. Recuerden que, y es muy importante porque, ¿quién eran los que gobernaban durante el reinado de Nabucodonosor? Belsasar, Sadrach, Mesach y Abednego. Esos 4 hombres de Dios. Belsasar, Daniel y los Ananías y los demás que estaban con él. Recuerden que eran 4 jóvenes que, pues de todos los que fueron deportados, la Biblia habla sobre estos 4. Y ellos, cuando estaban haciendo las leyes, porque tenían que editar leyes, y esto está inclusive en los códigos de antiguos, se habla de esto, de ellos empezaron y fueron y le contaron a Nabucodonosor. Lo voy a hacer así como en historia, pero es más complejo que eso. Pero simplemente fueron y donde Nabucodonosor le dijeron: Señor, mira, nosotros tenemos una ciudad de rescate donde una persona comete homicidio, entonces se puede refugiar allá si no ha sido culpable del homicidio. Esa ley está muy buena, entonces vamos a promover más ciudades de rescate en el imperio. Entonces, en el imperio persa y babilónico antes y luego persa, se montan ciudades de rescate, algunas ciudades gobernadas por personas sabias y personas especiales que podían estar y validar que una persona no cometía el homicidio. Pero ¿qué pasa con esas ciudades? Viene el imperio persa. Recuerden que de Nabucodonosor, del imperio babilónico, sigue el imperio persa, ya con Artajerjes y con... Entonces, cuando llegan los persas eran más complejos, eran más fuertes y podemos... Hay una palabra que utilizan los textos que eran sanguinarios. Sí, ellos... pero entonces las ciudades de rescate se generan y se vuelven ciudades de ladrones, donde las personas podían, un grupo de ladrones, de homicidas, podía ir a estar ahí y no les podían hacer nada. Y entonces ellos se refugiaban en esas ciudades. Y entonces las ciudades de rescate se empezaron a degenerar y empezaron a ser no gobernadas por levitas, no cumplir el objeto que tenían al principio, sino que ya se volvió guarida de ladrones. Y esto lo podemos ver en los cuentos. Hay muchos cuentos. Ali Baba y los 40 ladrones habla de que ellos se refugiaban en la ciudad de los ladrones. Y así hay más cuentos y más cosas que podemos ver que no, y en la realidad esto lo pueden ustedes buscar en la historia de lo que les estoy hablando. Entonces, cuando llega el imperio, se acaba el imperio persa, y recuerden que llega el imperio griego. Y cuando llega el imperio griego se da cuenta que hay matones en las ciudades de los ladrones. Y allí es donde nace la palabra mercenario. Van y los contratan a ellos y se los llevan para que sirvan en la guerra. Y esto empieza a acontecer en esas ciudades. Luego, ya vamos a llegar, ya vamos a ir, que sí es importante. Y entonces luego viene el Imperio Romano y hace exactamente lo mismo, con algo más difícil, que ellos ya no solamente contratan a la gente, sino que la llevan. Los griegos contrataban a las personas y se las llevaban, pero no a la fuerza, mientras que los romanos sí. Algunos los contrataban y otros, donde eran las ciudades, esas ciudades difíciles, esas ciudades de los ladrones, ellos allá se llevaban a todo el que fuera capaz de matar y fuera diestro en guerra, se lo llevaban. Entonces, aquí es donde llega la historia de Sicar. A ver, cuando los judíos fueron deportados de Babilonia, y resulta que era una raza mezclada y muchos de ellos, esto lo podemos leer en Nehemías y en Esdras, que rechazaron sus mujeres, dijeron no más,
no nos vamos a purificar, vamos a hacer una sola raza. Entonces hay una raza mezclada, quedan unos mezclados. Esos son los que empiezan a llamarse samaritanos. Pero ellos también tenían todas las leyes judías y necesitaban una ciudad de rescate. Y esa ciudad es Sicar. Entonces, cuando empezamos a ver que la ciudad de Sicar es la ciudad que ellos tienen, inmediatamente allí es donde se refugian, ¿quiénes? Las personas que cometían delitos, que tenían problemas, iban y se refugiaban allí para que no fueran muertos o no se cumpliera la ley del talión, que es lo que habíamos hablado hace un rato. Espero que me comprendan. Yo sé que estoy tratando de resumir muchos años de historia, pero entonces cuando llegamos aquí, el Imperio Romano pasa y se lleva a los hombres. Y entonces recuerden que la mujer en esa época no tenía heredad, no podía poseer posesiones. Entonces, si una mujer quería conservar sus posesiones, ¿qué tenía que hacer? Inmediatamente casarse. Cuando al marido de ella se lo llevaban para la guerra, ella tenía que conseguir otro hombre para poder tener las posesiones, porque si no, venían los levitas fariseos y se les comía la tierra, se les comía la heredad. O sea, mejor dicho, le quitaban la heredad a la persona porque no tenía cómo pagar impuestos. Entonces la única forma de pagar impuestos, porque los que pagaban impuestos eran los hombres, las mujeres no. Entonces a ellas les quitaban todo. ¿Qué pasa con esto? Entonces aquí en este término de la historia, empieza la historia que hay acá. Porque la samaritana podría ser cualquier mujer de Sicar que tenía que tener varias personas o tuvo varias personas para mantener su heredad. Entonces, ¿por qué es tan importante ver esto? Porque vamos a empezar. Entonces dice que le era necesario pasar por Galilea y que él se sienta al pozo al mediodía y llega una mujer de Samaria. Llega una mujer. La mujer llega y él entabla la conversación con ella. Dame de beber. E inmediatamente ella le contesta, ¿cómo así? ¿Tú siendo judío me das de beber? Bueno, vamos a hablar de costumbres. Una mujer no podía hablar con un hombre desconocido en el pozo. Ninguna mujer. Esto era antiético, o sea, anticultural. No se podía. Por eso el milagro, si ustedes recuerdan la historia de cómo el siervo de Abraham encuentra a Rebeca, el gran milagro no es que Rebeca le dé a los camellos, el gran milagro es que Rebeca hable con él en el pozo. Ese es el milagro, eso es lo que él le estaba pidiendo. Entonces aquí cuando ella habla con él, cuando ella le contesta, porque ellas tenían que salir corriendo, ellas no podían hablar con nadie. Las mujeres en esa época era un contexto diferente. Pero esto de qué habla de ella, que era una mujer atrevida, que era una mujer que era osada. Muchas veces han dicho, es que ella trataba de conquistarlo. No, ella ya tenía marido, ya tenía con quién estar. Entonces, ella lo que dice aquí es, y lo dice en estas palabras, ¿y cómo es que tú, que eres judío, me pides a mí de beber que soy samaritana? De una le pone la barrera, de una le dice, venga, un momentico, nosotros no deberíamos estar hablando, usted no debería dirigirme la palabra, usted está siendo descortés, no está siendo amable, usted no sabe lo que está haciendo. Entonces, ¿qué le dice? Responde Jesús. Jesús de una le dice, si conocieres el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Inmediatamente Jesús pone y lo lleva a otro nivel. Él no se quedó como diciéndole, venga, usted por qué es respondona, usted por qué es mal geniada, usted por qué me está respondiendo de esta forma. No, de una, él inmediatamente lo sube al nivel de Dios y habla de Dios, y conocieres el don de Dios. Y esto es muy importante porque la mujer todavía le dice, pero es que usted no tiene con qué sacar de dónde me va a dar agua viva. O sea, ella es muy racional e inmediatamente hace esto. ¿Y qué dice el Señor? ¿Acaso nuestro Padre Jesús le dice, todo el que beba esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás,
Más bien, el agua que yo le daré será para él una fuente de agua viva que fluya para vida eterna. Y cuando él le dice para vida eterna, ella ya como que empieza a poner atención más a las palabras y dice: Señor, dame esa agua para que yo no tenga sed y tenga que venir a sacar aquí del pozo. Hay muchas personas que hablan de que ella iba al pozo al mediodía para que no la trataran, para que no se viera con otras mujeres. Y la verdad es que uno podría ir a otra hora, madruga más o va por la tarde, pero ir por agua a la hora más calurosa del día, al mediodía, a la hora más difícil, era una necesidad muy grande. Era una necesidad muy grande. Una necesidad de ella o una necesidad de otra persona. Porque hay una cosa muy especial. Si es una necesidad tuya, tú dices: yo puedo esperar a que baje el sol, ir a las 3 de la tarde o a las 4 de la tarde. Pero cuando es una necesidad de alguien más, a veces esas necesidades no esperan. Y si tú tienes un corazón dispuesto, tú vas a saciar esa necesidad de alguien a la hora que sea. Y por eso yo llego a pensar que esto no es, la hora del mediodía es muy especial, porque es una hora en la cual era la hora de los alimentos, era la hora en que se hacían los alimentos, ya que en ese momento alguien o ella o alguien no tenía agua para hacer los alimentos. Piénsalo, había que suplir una necesidad. Pero más que esto, Jesús le dice: ve a llamar a tu marido. Y aquí Jesús, Él es Dios, Él es maravilloso, pero lleno del Espíritu Santo, utiliza palabra de donde es ciencia. Y le dice: llama a tu marido. Y ella le dice: es que no tengo marido. Y él inmediatamente: bien has dicho, no tienes marido porque 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Recuerden que esta condición era por la condición cultural, mas no porque ella fuera pecadora, porque aquí él no le dice: te perdono tus pecados, tú eres una mujer pecadora, vete y no peques más, como lo hizo con la mujer que había sido pecadora. Recuerden que una mujer que iban a apedrear, que la cogieron en el adulterio, y él le dice: vete y no peques más. Él aquí no habla nada del pecado, no le dice que está pecando, no le dice nada de eso, simplemente le dice: mira. Y ella inmediatamente, él le dice: mira, esto, lo que tú has dicho es verdad, es cierto. Entonces la mujer le dice: Señor, me parece que eres profeta. E inmediatamente el tema aquí se pone mucho más espiritual. Cuando mis padres adoraron en este monte y en aquel, y Jesús le dice: créeme que viene la hora en que ustedes adorarán. Y empieza una relación de Dios y Jesús diciéndole que todo lo que viene, que la hora viene, que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Estoy leyendo el versículo 23. Porque también el Padre busca que le adoren tales adoradores. Dios es espíritu y es necesario que los que le adoren en espíritu y en verdad. Amén. Y entonces la mujer le dice: yo sé que el Mesías, el Cristo, ha de venir, y cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Y aquí quiero hacer un paréntesis, porque ¿cómo sabía esta mujer esto? Una conclusión: las mujeres en esa época no conocían mucho de estas cosas, no conocían de temas espirituales, porque esto era vedado solamente para los hijos de los levitas y los levitas. Ni siquiera el pueblo sabía esas cosas. Esto solamente lo podían saber las personas que estaban ahí, que habían sido instruidas en esto. Entonces ella o era hermana de levitas o hija de un levita, o conocía de alguna forma las escrituras y le habían enseñado que vendría un Cristo, que vendría un Salvador, que vendrías. Y ella le dice: yo sé que ha de venir, yo sé que ha de venir. O sea, que era una mujer que anhelaba el hecho de que Jesucristo viniera, y conocía las escrituras y conocía la palabra. Entonces miremos que era una persona que era intemperante, o sea, no se dejaba de ninguno. Era una persona fuerte, de un carácter fuerte, que era una persona que era educada,
conocía de la palabra de Dios, que era una persona que hablaba la verdad. El Señor le dijo, tú has dicho la verdad. Y no solamente entendía esto, ella hace una cosa maravillosa y dice que ella deja el cántaro, deja el agua. Ella vino a cubrir una gran necesidad, pero ya no importaba la necesidad, ya no importaba nada, simplemente deja todo, lo deja ahí y dice, no, me voy, y salgo corriendo y se va para la ciudad a contarle a los hombres y vengan a ver el que me ha hecho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? ¿No será este el que estamos esperando? Y le dijo a los hombres, porque tal vez las mujeres no sabían de esto, le dijo a los hombres, pero todos salieron, todo el pueblo sale a recibir a Jesús. A mí me encanta esto, de verdad que es bien especial y es sobre todo increíble. Mira, si fuera una mujer de difícil proceder, si fuera una mujer, tal vez como muchos han dicho, que he oído predicaciones cuando nos han dicho que la mujer samaritana era una mujer que era en términos jodida, como decimos, es una expresión muy paisa. ¿Sería cierto? ¿Le hubieran creído si realmente ella fuera una quitamaridos? Como alguna vez he escuchado a algunos que han dicho. No, yo no lo hubiera creído a una persona así. Pero si era una persona que tal vez suplía la necesidad de los demás, que tal vez se interesaba por otras personas, que era una persona educada, que conocía la palabra, tal vez una líder, tal vez tenía heredades y por eso necesitaba tener hombres a su lado para poder conservar esas heredades en esa ciudad tan difícil, una ciudad de ladrones. Sí. En esa ciudad fue transformada por el poder de Dios, por el poder de Jesús, de su evangelio. Llegó Jesús mismo allí y se quedó con ellos 2 días. Y al final dice, ya no creemos solamente por lo que has dicho, pues nosotros mismos hemos creído y sabemos que verdaderamente Jesús es el Salvador del mundo. Esto es maravilloso, a mí me encanta y puedo seguirles hablando muchísimo acerca de todo esto, pero quiero llamar su atención en algo en esta tarde, en esta mañana. Y lo más importante es que así como la mujer samaritana fue y dio el testimonio, así nosotros tenemos que ir a dar el testimonio. Tenemos que ir a contarle a los demás y decirles, el Señor, tuve un encuentro con Jesús y Jesús me ha salvado, Jesús es el Salvador. Y no le importó todo lo que he hecho, porque Él quiere estar conmigo, porque Él se ha revelado a mí. Aquí en San Juan es la primera vez que Jesús le dice a alguien, yo soy el Cristo, yo soy Jesús. Y así como Él lo hizo con ella, los invito a que en esta mañana, yo sé que muchos de ustedes han recibido a Jesús como su Salvador, yo sé que muchos de ustedes le conocen, pero si hay alguno que no lo conozca, yo quiero que en esta mañana repita esa oración conmigo. Pongámonos de pie y Señor, a ti te honramos, te alabamos y te bendecimos, Señor. Tú dices en tu palabra que tú me amas porque Dios es amor. Y que de tal manera amaste al mundo que diste a Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así es, Señor. Estamos separados de Dios por causa de nuestros errores, vicisitudes, pecados, situaciones difíciles. Pero tú, Señor, tú has dicho que tú eres el camino, la verdad y la vida. Jesús mismo puede llevarnos directamente al Padre. Por eso les pido que repitan conmigo esta oración en su corazón, en sus vidas. Díganle, Señor Jesucristo, gracias porque me amas y entiendo que te necesito. Gracias porque moriste en una cruz por mí y por mis pecados. Te abro la puerta de mi vida y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Ocupa el trono de mi vida y haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te doy gracias por estar en mi vida. Espíritu Santo, ayúdame, transforma mi corazón y mi ser y ayúdame a ser mejor, Señor, para ti, a estar contigo siempre. Te lo pido en el poderoso nombre de Jesús.
A ti te honramos, alabamos y te bendecimos y te damos la gloria, la honra y la alabanza en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, muchas gracias. Espero que esto haya sido de testimonio para sus vidas. Muchas gracias a todos, bendiciones. Muchas gracias. Gracias a todos.